Creo que ayer el ministro cometió un exabrupto, no es cierto lo que dijo, entonces me parece que en pos de tener un debate económico de calidad, maduro, sin, digamos, cuando empezamos a hablar para la tribuna me parece que hacemos macana, y más con la investidura de los cargos. Entonces, para aclarar eso, la deuda pre-Fondo Monetario era mayor que la deuda post-Fondo Monetario. Y eso es lo que aclaré hoy con estadísticas oficiales, lo cual quiere decir que el crédito del Fondo Monetario se usó para cancelar otros créditos más caros, más cortos, de peores condiciones, y que la idea era un puente hasta recobrar ese crédito voluntario que se había perdido a mediados del año 2018. Eso es lo que pasó, eso es lo que muestran las cifras oficiales del gobierno anterior, del gobierno actual. Entonces, la verdad que decir que se podría haber hecho, mire, la verdad que la deuda esa que se canceló era deuda previa que había ocurrido para hacer obra alguna, que es lo que quiere el ministro, y también para financiar el déficit inercial que había dejado el gobierno anterior, el gobierno de 2015. No tiene sentido pelearnos a ver quién es el responsable, el ciudadano lo sabe, pero Eduardo, si usted va a cenar, pide un vino caro, come algo que no puede pagar y después vengo yo y usted se va antes del postre, yo vengo y pongo la tarjeta, ¿la deuda de quién es? ¿Del que pone la tarjeta o del que generó el gasto que no se podía pagar? Tema inflación, Lacunza, un mal dato hoy, la verdad, un Sí. dato preocupante, pero bueno, hay una discrepancia fuerte entre lo que piensa el gobierno y lo que piensan los privados. Hoy el ministro, también volviendo a Martín Guzmán, dijo que, bueno, en realidad los privados nunca habían acertado los pronósticos, pero el dato de enero sorprendió, digamos. Ya había sorprendido el de diciembre, el 4%, el de enero me parece que vuelve a sorprender. Sí, primero el argumento de que como yo dije que iba a llover hoy, no llovió, entonces si digo que va a llover mañana, no va a llover, es un argumento débil, porque la verdad que no hay ninguna causalidad en esa, digamos que lo que hay que analizar cuáles son los factores que hoy hicieron que no lloviera y los que pueden hacer que mañana llueva. Y ya no es tanto pronóstico, sino que es actualidad. Como vos decís, Daniel, la inflación del 4% mensual de enero repite la de diciembre. 4% mensual, para ponerlo en perspectiva, es anualizado de 60%, ¿no? El último trimestre anualizado, o sea, en noviembre, diciembre, enero, da 55%. La del primer semestre del año pasado, de 2020, anualizado daba 27. 27 primer semestre versus 55 último trimestre. Se duplicó, exactamente se duplicó en 6 meses. ¿Como consecuencia de qué? Tiene razón el ministro. Como consecuencia de los desequilibrios macroeconómicos, la inflación no es causa de la especulación, no es causa de los mercados concentrados. En el resto del mundo, ¿qué pasa? No hay especuladores. Entonces, es un fenómeno que tiene origen en los desequilibrios macroeconómicos, del cual siempre son responsables de dar soluciones los gobiernos, no los empresarios, no los sindicatos, no los consumidores, sino los gobiernos tienen que generar el ambiente para que baje esa inflación. Ahora, Ya es una realidad, no es un pronóstico, ¿no? La inflación del 50 y pico % anual. ahora, no es un problema de la Argentina cultural, de empresarios, incluso de los políticos, porque digo, este gobierno tiene un problema serio, va a tener un problema que ustedes hablaban recién de los números de inflación que se vienen, y ustedes también, incluso en la época en que usted no fue ministro, tuvieron un problema con la inflación. ¿Tenemos un problema cultural los argentinos en dos distintas etapas, desde el comerciante hasta el gran empresario con eso? Sí, no, nosotros tuvimos un problema severo con la inflación, ¿no? La verdad que nuestro programa antiinflacionario falló. Como consecuencia de desequilibrios macroeconómicos, que no es que por el tipo de cambio. El tipo de cambio puede ser el canal de transmisión, pero siempre el origen está en alguna emisión monetaria, en este caso para financiar un déficit, que es lo que pasó también el año pasado, y también eso opera, Pablo, con un rezago. A veces cuando se dice, bueno, es como, a ver, si yo voy a una fiesta clandestina hoy, a la noche me hago el hisopado y me va a dar negativo. Bueno, si yo emito hoy, la inflación de mañana va a ser la misma. Viene con un rezago de 6, 9 meses después, acá y en todo el mundo. Entonces la inflación de ahora es la emisión del primer semestre del año pasado. Cuando contemporáneamente se decía, vieron que emitimos y no hay inflación. Es un error de diagnóstico ahí, ¿no? No creo que sea un fenómeno cultural. Por supuesto que sí tenés un punto que culturalmente nosotros, los consumidores, los empresarios, estamos como
hiperreactivos a cualquier desequilibrio y no esperamos, no confiamos en los pronósticos, entonces los márgenes de acción de la política económica son más estrechos porque hay menos credibilidad, entonces inmediatamente fogonean los precios. Pero en realidad hay muchos países del mundo que salieron de hiperinflaciones, de inflaciones altas, persistentes, y no es un cambio cultural. No vamos a conseguirlo convenciendo a cada uno de los 45 millones de ciudadanos de que cambiemos los comportamientos. Lo va a hacer un programa macroeconómico consistente que baje el déficit, que baje la emisión. Gradualmente, coincido con el ministro, no se puede hacer de un día para otro. Es más importante, Pablo, termino con esto, el rumbo que el ritmo. O sea, es más importante que no tenga reversiones, que baje un año 10, que después suba 12, porque ahí pierde toda credibilidad, que nos precipitemos y querramos ir más rápido de lo que podemos. Ahora, a ver, en 37 son años de democracia, ha habido planes antiinflacionarios, sí, pero ninguno terminó bien. Digo, entonces, me parece que hay algo que, no sé si será lo cultural, pero que hay algo en el comportamiento de la clase dirigente, y no hablo de la clase dirigente política, hablo de la clase dirigente en general, que no termina de interpretar cuáles son las reglas del juego para tratar de encontrarle una salida a esto. Sí, es que no hicimos... fueron los programas antiinflacionarios que tuvieron algún éxito transitorio. Sí. El Austral, un par de años. Convertibilidad. La convertibilidad, una década. En realidad no estuvieron acompañados de políticas fiscales consistentes a esa estabilidad monetaria. Entonces tuvimos, con la convertibilidad, íbamos atrasando el tipo de cambio con un gasto público que seguía aumentando y por arriba de la recaudación. Con lo cual, bueno, eso se financiaba con deuda, o se emisionó deuda. Un día la deuda es tan alta que no se puede pagar. Así que los desequilibrios fiscales o terminan o en problemas inflacionarios, si se financian con emisión, o en problemas de deuda, de default o de reestructuración, si se financian con deuda. Un tiempo se pueden financiar, 2 años, 10, lo que fueran, pero depende de la magnitud del desvío. La verdad que no es un problema, si se quiere, el problema de la clase dirigencial política, no ni de los empresarios, ni de los sindicatos, ni de los consumidores. Política que no podemos gastar todo el tiempo más de lo que recaudamos. Pasa en la familia también. Absolutamente. Lacunza, año impar, año electoral, se empieza a acomodar la economía a las necesidades electorales. El ministro de Economía dijo que el dólar oficial no va a subir más del 25% y hay otra definición de que los salarios van a tener que crecer por encima de la inflación. ¿Estas dos cosas van a ser posibles este año? Yo creo que va a ser muy difícil. Primero lo del ancla cambiaria. Un profesor que tuve hace muchos años me daba una definición muy precisa. Lo que uno elige como ancla es lo que está dispuesto a que se atrase. ¿Sí? Entonces, si vamos a elegir el tipo de cambio para anclar la inercia inflacionaria, bueno, sí, puede ser que en lugar de 4 mensual pase a ser 3,7. Y el dólar que se va a ir atrasando, y entonces después de las elecciones, ¿qué problema vamos a tener? O sea, todo lo que nosotros querramos interferir en el movimiento de los precios relativos, llámese tipo de cambio, llámese tarifas, por ejemplo, son tensiones que estamos barriendo bajo la alfombra en año electoral con un posible boomerang en el postelectoral y con la incertidumbre en el mercado que eso significa. El mercado no va a decir, bueno, después de octubre, en noviembre vamos a subir tarifas y el dólar y el trimestre anterior lo esperamos pacientemente. Eso no pasa. Así que diría Daniel que de atrasar el tipo de cambio fue un error que no se cometió en este primer año y medio de gestión. La verdad que no necesitamos nuevos errores en una política económica que tiene un programa económico que tiene bastante baja calidad y bastantes pantanos en su diseño de corto plazo y una ausencia total de programa de largo plazo, ¿no? ¿Le gustaron las últimas 48 horas del gobierno recibiendo a grandes empresarios, hablando de exportar, de monitorear y no de vigilar precios, hablando con otros empresarios ayer, con gremios, como un gobierno dialoguista? ¿Le gustó o no le cree tanto esta foto momentánea quizás para ahora y que no es lo que en el tiempo este gobierno demuestra? Las convocatorias al diálogo siempre me gustan. Ahora, porque es que en la mesa tiene que estar, los ingredientes en la mesa los pone la autoridad, el gobierno, y tiene que ser un menú coherente. Entonces,
Primero, para hacer acuerdos de precios y el salario, condición necesaria que los precios relativos no estén muy desalineados. El año pasado los textiles subieron 60 y la electricidad 0. Digo, entonces, ¿qué va a decir el sector de la energía? Si vamos a empezar a atrasar el tipo de cambio, vamos a tener un problema nuevo. Que queremos exportar, genial, pero vamos a atrasar el tipo de cambio al mismo tiempo. Entonces, no es congruente. Entonces, digamos, sería contraproducente que sea una reunión para una foto, sin contenidos, porque dentro de 2 meses va a fracasar y vamos a haber quemado un nuevo instrumento. Entonces, mejor usar el instrumento en el momento adecuado. Cuando digo que la política económica es de baja calidad, la de corto plazo, Pablo, y si miramos a veces, nos toca la semana del sector externo, decimos faltan divisas, prohibamos importaciones, cuando prohibimos importaciones suben los precios, cuando suben los precios decimos, no, cancelemos exportaciones por la inflación importada, faltan divisas. Entonces el jueves tenemos más problemas que el lunes. Cuando agarramos la semana fiscal, decimos, tenemos que emitir menos, bajemos el IFE. Cuando bajamos el IFE crecemos menos porque ingreso disponible menor. Entonces congelemos tarifas, clases altas, IFE clases bajas, congelamos tarifas, más subsidio, más emisión. Entonces estamos en ese pantano que cada sector que uno agarra encuentra la misma lógica y después haciendo parche sobre parche para resolver el parche del día anterior, ¿no? La última por mi parte. La nueva fórmula jubilatoria determina que el aumento del primer trimestre del año, todavía falta la inflación, digamos, del primer trimestre, pero un anticipo daría que el aumento va a ser del 8,5% para los jubilados en el primer trimestre, con 2 meses donde, bueno, probablemente la inflación ya haya superado esa fórmula. ¿Las jubilaciones van camino a quedar atrás de la inflación? Sí, lo dijimos cuando se hizo la reforma de la fórmula previsional en diciembre. Tiene el raro mérito de no aliviar la situación de los jubilados en el corto plazo y complicar la estabilidad del sistema en el largo plazo, porque propone una fórmula que no se va a poder pagar. Así que sí, muy probablemente las jubilaciones este año van a perder poder adquisitivo nuevamente. En el primer trimestre es lo que vos mencionás, Daniel. Pero de nuevo, me gustaría hacer hincapié en la reflexión en este programa de largo plazo, ¿no? O sea, ¿por qué discutimos la fórmula jubilatoria sin discutir la sustentabilidad del régimen previsional? En los últimos 45 días hicimos 3 reformas impositivas, 2 y media, ¿no? Pusimos impuestos a las grandes fortunas, ahora queremos hacer ganancias y retenciones que van y vienen. ¿Quién va a invertir con tanta incertidumbre? ¿Qué carga tributaria toma un inversor que quiere hundir capital? ¿Qué parámetro toma? ¿Cuánto van a ser mis impuestos? No tiene la menor idea. Entonces, estamos todo el tiempo, la agenda de largo plazo, la agenda de reforma estructural, la agenda que promueve la inversión para que haya empleo, a un costado, y vamos haciendo parches de corto por esa ausencia de reformas estructurales. Dígame, la sucesión de empresas que han resuelto levantar carpa en la Argentina, ¿usted lo atribuye a esto que describía o cree que el factor pandemia fue también determinante? Sin duda que el factor pandemia es un detonante, ¿no? Por el derrumbe primero, bueno, por la cuarentena, que nos obliga a cerrar, y después porque salimos de la pandemia con menor capacidad de consumo, ¿no? Porque salimos con más pobreza, con menor salario real y con más desempleo. Ahora, eso pasó en todo el mundo y sin embargo se van de acá, así que hay un factor idiosincrásico que hace que, ejemplo, cualquiera, Lang levanta en Argentina y no levanta en otro país o cualquier otro ejemplo. Y parte es esto que estoy diciendo, Eduardo. O sea, si cualquiera de estas empresas tomaba, este año el impuesto a las ganancias debía bajar de 30 a 25, y hizo todos sus cálculos de inversión, de hundir capital, millones de dólares con esa cuenta y la tasa de retorno, y un día le decimos, antes de ayer, nos levantamos y decimos, che, no, mirá, va a tener que esperar. Bueno, porque se me ocurrió otra cosa, que dicho sea de paso no es el impuesto a las clases medias, bueno, es muy difícil así invertir, ¿no? O sea, entonces cuando agarra el mapa mundial, la AN o cualquier otra, dice, bueno, ¿dónde tengo más incertidumbre? Acá. Acá abajo no. Gracias, Lacunza, por estar esta noche. A ustedes. Muy amable. Gracias, buenas noches. Nosotros...